¿Cómo te llamas y con cuántos años viviste la guerra? La guerra civil, Sí. pues, ¿cómo me llamo? Me llamo José Luis Sánchez. Y la guerra civil la viví con 10 años, se echar la cuenta. Vale, quiero que me cuentes la situación de tu familia, el trabajo de tus padres, si tus hermanos iban al cole, tú, en plan, Yo era tu el hermano familia. mayor. Bueno, el hermano mayor de 2 hermanos nada más, era una hermana. Y mi padre era viajante de comercio y yo iba a las escuelas pías de San Antón a párvulos, claro, porque con esa edad no podía ir a otra cosa. ¿Y tu madre? Y mi madre era maestra nacional, lo que pasa es que no ejercía. Cuando se casó, pues dejó de ejercer. Y era ama de casa. Vale. Eso es todo. ¿Qué más? Unas elecciones, el año 35 me parece que fue, 35 o 36. Y ganaron por muy poquito en unas elecciones que decían que las habían apañado la izquierda. Pero bueno, la realidad es que subieron al poder la izquierda, una alianza entre comunistas y socialistas. Y nada más empezar a gobernar, pues empezaron a quemar iglesias y a todo el que se le ponía por delante. O sea, al jefe de la oposición parlamentaria, pues ocurrió lo que jamás ha existido en la historia que se recuerde. Que le avisen la Dolores Ibarruri, esa que la llamaban la pasionaria, que era una comunista, le dijo, usted va a durar muy poco porque es de derechas y no los puedo tragar. Y a los pocos días mandaron a lo que era lo que llamaban Guardia de Asalto, que es lo que ahora llaman Policía Nacional. La sacaron de su casa por la noche a José Calvo Sotero, que se llamaba el jefe de la oposición, y lo asesinaron en una cuneta, así por las buenas. Por ser de derechas. Por ser de derechas, exclusivamente. Y a continuación de eso, pues empezaron ya a hacer las mayores barbaridades que se puedan hacer en un país que en teoría era civilizado, era de la... pero fue así. Entonces surgieron varios movimientos, la Falange Española por un lado para defender a la derecha, los otros con la CNT, la FAI, que eran todos anarquistas y terroristas, y empezaron a matar gente como cosacos. Entonces, el ejército, que es lo único que quedaba con la fuerza suficiente para oponerse a esto, pues se unieron, los generales se reunieron en África, sobre todo, en el protectorado francés, porque Marruecos era español. Y allí pues eligieron a un general muy joven que tenía una hoja de servicios muy buena en el combate y demás, como jefe de la sublevación, que se llamaba Francisco Franco Balmonte, que era el general más joven de ejército de cualquier país de Europa. Y ahí comenzó la guerra civil. Se rebelaron, en Madrid se metieron en un cuartel que había aquí en Rosales, que se llamaba el cuartel de la montaña, pero ahí enseguida los cercaron y luego se metieron en el Alcázar de Toledo otros y el Alcázar de Toledo aguantó en Toledo, con toda la zona republicana, aguantó, no pudieron. Lo que lo hicieron continuamente con bombardeos y tal, pues no pudieron tomarlo. Hasta que llegaron, después de 3 años de guerra, llegaron las fuerzas nacionales que llamaban y lo liberaron.
Y eso que hicieron de todo para eso. Lo machacaron, le llevaron a un hijo que tenía, que estaba fuera que no se había encerrado en el Alcázar de Toledo, y le pusieron una conferencia telefónica, o sea, un enlace telefónico, para que hablara con su padre. Era coronel, el coronel Moscardó se llamaba, que ahora tiene una calle aquí en Madrid, me parece que la han quitado, pues se llama General Moscardó. Bueno, pues era coronel, y le dijeron: o debordáis, os rendís, o matamos a tu hijo. Y le pusieron el teléfono con el hijo, y le dijo, el hijo le dijo: papá, haz lo que de tu deber te dicte. Pero estos los comunistas hacia los falangistas. Sí, claro. No eran falangistas, eran, bueno, de derechas. Era gente que se había metido allí. Y entonces su padre le dijo: hijo mío, mi deber es defender esto. Y nada más decir eso, le pegaron un tiro al hijo y lo mataron. El jefe de la legión entonces no era Franco, me parece que era Millán Astray, el general Millán Astray. Y con esas fuerzas, pues empezaron por Andalucía, tomaron Sevilla, 4 gatos, como quien dicen, pero con muy bien organizados, de las fuerzas de la legión que llegaron, y con unos camiones viejos que pasaban, los mismos siempre, cargados de legionarios y tal, por toda Sevilla diciendo tal, y los otros se cagaron y perdieron Sevilla. Y entonces desde ahí empezó lo que llamaron la Reconquista. Y empezaron a avanzar, hasta llegar a las puertas de Madrid. Y al llegar a las puertas de Madrid, pues ahí se contuvieron. En vez de asaltarlo, no sé si porque no sabían si iban a poder hacerlo o no, pues se contuvieron, pero cercaron prácticamente, casi cercaron Madrid, por una parte. Y entonces en Madrid pues aguantamos aquí 3 años de guerra, que fue terrible. Éramos una pandillita de chicos y chicas muy jóvenes. La una de las chicas pues tenía a su padre, no sé a dónde trabajaba, en una fábrica que hacían chocolatinas, no sé qué es lo que hacían, que allí en la guerra era muy difícil, pero vamos. O una almendras, era almendras, ahora que me acuerdo. Y venía todos los días con un puñadito en la mano y delante de los demás se comía una a las almendras, y todos muertos de hambre allí mirando, porque teníamos un hambre tan terrible que veías a la gente ir por la calle y veía una cáscara de naranjas y se la comía. Gente por la calle, del hambre que se pasaba entonces en Madrid. Y entonces yo tenía una novia de esa edad, como es una tontería, ¿quieres que seamos novios y tal? Pues muy bien. Y que no era nada guapa, pero claro. y yo con las almendras. Y me dice el chico en cuestión, que no me acuerdo cómo se llamaba, cómo me voy a acordar, después de 80 y tantos años, me dice: te cambio a fulanita, que tampoco me acuerdo cómo se llamaba, por una almendra. Digo: pues nada, toma la novia y dame una almendra. Si eso no es una anécdota, venga Dios y lo vea. Y luego, pues, de la guerra son tantas. Como al padre de tu abuela, vale, ahora tenían dinero, te daban un sablazo, que se llamaba, que era que no te lo devolvían, generalmente. Y entonces, claro, mi padre, que no se había metido en política en su vida, ni era político ni nada, pues le pidió 25 pesetas, esos 5 duros que decían entonces. Oye, que te voy a devolver. Y dice: mira, tienes una fama de sablista de miedo, y a mí me cuesta muchísimo trabajo ganar ese dinero. Así que ponte a trabajar, y si no, que te pides a tu madre. Y a continuación el tal individuo se fue a una checa y dijo: conozco un fascista, que era mi padre. Y vinieron a casa, que nosotros ya no vivíamos a donde nací yo y donde vivíamos y hemos vivido siempre, que era en la calle de Barbieri,
al lado de la Gran Vía, en una calle estrecha, al principio de la Gran Vía. Vinieron y se lo llevaron. Pero no lo mataron directamente porque, primero porque ya era la mitad de la guerra y ya no los mataban con esa facilidad, sino que hacían un paripé de juicio y los mataban de otra forma o tal. Pero se lo llevaron y como anécdota diré que estuvo en una cárcel que eran las Escuelas Pías de San Fernando, las habían hecho cárcel. Y era donde yo, como niño, pues iba a las clases. Y estuvo allí hasta el final de la guerra metido, porque no salió el juicio hasta el año y pico de detenerle. ¿Y cómo sería la cosa? Que el fiscal, que como todo el mundo sabe, acusa, pues en este caso lo defendió, porque vio el asunto y le dijo: pero este compañero, porque ya había que hablar así, este compañero, ¿cómo dices que es fascista? ¿Cómo dicen que es fascista? Si no tiene motivos, es un trabajador como otro cualquiera y jamás se le ha visto nada político. Si nos dedicamos, fíjate la frase que dijo, a perder el tiempo enjuiciando a gente así, no me extraña que perdamos la guerra. Y el juez le cortó enseguida y dijo: bueno, fuera, absuelto. Y salió de la cárcel y lo mandaron a casa y los últimos meses ya los pasó en casa. Pero estuvo allí pues casi un año en la cárcel. Vale. Cuando el metro de Goya a Diego de León lo cerraron esa línea la cerraron para hacer un polvorín, y con mujeres del Partido Comunista pues manipulaban las balas y tal para que funcionara la armamentística, la balística y demás, y estaba toda la calle de Conde de Peñalver, que entonces se llamaba Torrijos, la calle Torrijos, que no sé si ahora se llama también. Bueno, pues la hicieron por abajo, era el metro, y iluminaron eso tal, y hicieron allí un polvorín, lleno de pólvora. Y hubo un sabotaje, y explotó. Y se abrió la calle, y una cosa horrible fue. Bueno, pues ese día, yo acababa de pasar por delante de casa también, pero yo acababa de salir, y cuando fui a dar la vuelta, nada más dar la vuelta de la calle Torrijos, que se llamaba entonces, con Diego de León, explotó, saltó por los aires todo, y a mí no me cogió pues por unas décimas de segundo, vamos. O sea, a mí me cayeron escotes sueltos, pero no me hicieron nada importante, ¿entiendes? Pero mi madre, que se había quedado en casa, pues se creyó que estaba muerto, claro. Pero no pudo salir, se cerró todo. Mi padre estaba por la Puerta del Sol por ahí, trabajando, viendo de vender algo de las representaciones que tenía, que no mandaban nada, y bueno, pero bueno, allí estaba. Pues cuando era muy confuso. Primero el bulo que se corrió es que había explotado todo el barrio de Salamanca y que estaban todos muertos. Bueno, una cosa terrible. Pero al final, cuando se fueron cenar por la noche, ya permitieron venir a la gente otra vez a sus casas, a los que vivíamos por allí. Y aparecí yo, mi madre dejó de llorar, que había estado llorando todo el día, y mi padre pues respiró al verme ya aparecer. Eso es una anécdota de lo cerca que he tenido la muerte yo. Podría contar muchas, pero así muy significativa, a mediados aproximadamente de la guerra, sería el año 38 así. Pues habíamos ido al centro de Madrid. Nosotros ya vivíamos en la casa que nos habían prestado a los que habían asesinado y habían metido allí. Nos metieron a los evacuados, que nos llamaban, a los que íbamos a las casas. Pues
fuimos a comprar no sé qué, de lo poco que se podía comprar, y fuimos los tres, mi padre, mi madre y yo. Y era costumbre, había una línea de tranvía que el trayecto final, la parada final era en la calle, una callecita corta que hay entre Carmen y Preciados, pegado a la Puerta del Sol, que no me acuerdo cómo se llama, pero muy cortita, de 30 o 40 metros es la calle nada más, entre Carmen y Preciados. Y ahí daban la vuelta, bajaba el tranvía por la calle Alcalá, se metía en la Puerta del Sol y se metía en la calle Carmen, y ahí, entre Carmen y Preciados, tenía la parada final. Y entonces había cola para coger el próximo tranvía cuando llegamos. Entonces había costumbre que algunos hombres lo cogían cuando daba la vuelta, como iba tan despacísimo, para ya parar, lo cogían en marcha y para coger asiento para sus mujeres o quien fuera, que estábamos en la cola. Y como mi madre iba con un barrigón tremendo, porque estaba embarazada de mi hermana, de 8 meses, o 9 ya, tenía a punto de dar a luz. Cogió a mi padre y se sentó en uno de los muchos asientos que se quedaban, porque se bajaba la gente allí, al final con otros que también habían saltado, ¡pum! Y se sentó allí. Llegó los pocos metros a eso, se bajó la gente y empezó a subir otra. Y entonces se llenó. Y de pronto aparece un miliciano que llamaban entonces, que era un tío mirriado así, que no pesaría ni 50 kilos. O sea, pesaba mucho más todas las armas que llevaba encima, llevaba una bandolera, pistola, un fusil, bueno, una cara terrible. Pues entró al mismo tiempo, o entró exactamente, entró de los primeros de la gente normal que iba a coger el ascensor, el tranvía, porque los otros eran que se habían subido antes para reservar el sitio. Y cuando se levantó mi padre para que se sentara mi madre con el barrigón, pues el tío cogió y hizo ¡pum! Y se sentó en el asiento. O sea, fue como ¡pum! Y entonces mi padre se quedó. Mi padre tenía un genio terrible. Era de Lorca, Murcia, que tienen una fama. No, como tú, vamos. Los lorquinos. Mi padre se le queda mirando y sin pensárselo 2 veces, echa la mano al bolsillo de atrás como si llevara algo, como si llevara una pistola, y le dice: ¡compañero! ¡Que me he levantado para que se siente mi compañera! ¿No te das cuenta el barrigón que tiene, que va a saltar al crío aquí de cómo está de avanzada? Y el otro le mira así y dice: aquí somos todos iguales, con barriga y sin barriga. Y entonces dice mi padre: seremos, porque a ti te voy a matar. O te levantas o te levanto la tapa de los sesos, como si llevara una pistola detrás. El otro se puso lívido y hubo unos momentos de tensión terribles que no sabía lo que iba a pasar. Y el cobrador, entonces llevaban los tranvías, el conductor y un cobrador que llevaba así una bolsa. El cobrador le salvó la vida, porque cogió y dijo: pero bueno, compañeros, por favor, un poco de tranquilidad, ¿cómo? Hombre, pero que se siente en otro sitio, que se aguante. No, dice mi padre. No, ese es el sitio mío, el que he cogido para mi compañera. Había que decir eso, no podía decir otra cosa. Y hubo un momento muy grande de tensión y volvió otra vez el cobrador a decir: por favor, hombre, levántate, pero fíjate cómo tiene el barrigón. Y se levantó y se fue a la plataforma de adelante donde iba esto. Y todo el tranvía. Ah, bueno, cuando hizo esto, cuidado, cuando hizo esto mi padre y tal, se vació el tranvía, Ya la gente favorita dijo: aquí hay una carnicería.
Y entonces el monstruo ese, ¿Pero de qué bando era el de las armas? pues anarquista debía de ser. O comunista como poco, porque no se podía ir así. Era ¿comprender? Entonces le dijo el otro, ya tienes todos los asientos que quieras. Dijo mi padre, no, quiero ese porque es el que he cogido para ella. Sin quitarse la mano así. Oh, mira, nada más que de recordarlo me va a dar algo. Total, que lo convenció, entonces vino la gente, se volvió a sentar. Y el tío no se volvió a sentar. Se fue a la plataforma de delante con el conductor y le llevamos todo el trayecto hasta la calle Goya. Fíjate, hasta allí no se bajó. Entonces, claro, imagínate, después no tuvimos colitis por casualidad, porque es que pensando que en cuanto reaccionara un poco, pensara el tío, pues diría, bueno, vamos a ver, no nos vamos a eso, pero a ver, ¿tú qué eres? ¿Policía secreto? Enséñame el carnet o tal. Pues no hizo nada, llegó y se bajó en Goya, que fue el trayecto más largo de mi vida, más terrible que he pasado. Porque pensábamos que en cualquier momento se hubiera... Ibais a morir. Y ya estaba destapado el carro. Vale. Así que si os parece poca, fíjate, solo al contarlo, la estenosis aórtica esta que tengo aquí, me Pues... duele. Esto era muy pequeñita, y el día que detuvieron a mi padre, pues estuvieron todo el día llorando, la madre y la hija, y yo, que era el único que quedaba allí, que tenía un hambre como... Ese día teníamos de comida una ollita con carne de burro, que no sé dónde la había sacado mi padre, pero que era un manjar entonces. Y yo me hinché. O sea, por una parte, terrible porque se había llevado a mi padre, pero yo no era consciente todavía del peligro que suponía que se hubiera... Solo sabía que tenía un hambre enorme y como mi madre empezó a llorar y mi hermana, de ver a su madre llorar también, no comieron, me comí entera la olla de carne de burro. Si no, parece bastante anécdota eso. Y por una parte fue el día más feliz de mi vida en la guerra, porque me quedé lleno, porque pasábamos una hambre tremenda. Una vez saltamos había un cuartel delante de la casa donde estábamos viviendo, en la calle Conde de Ñarber, o sea, en la calle Torrijos, y había una especie de bajos así, que también los hay en otras casas, con unas rejas que dan a los sótanos. Total, que nos conseguimos meter allí a ver si conseguíamos alguno. Y conseguimos un chusco. 3 o 4 chavales pequeños, claro, chavales pues esos de 10 o 12 años. Un chusco que se llamaba de pan. ¡Oh, que era un manjar aquello! Pero nos cogieron. Y se liaron a porrazo con nosotros, salimos corriendo. Pero el chusco no lo solté. Quiero decir que recibí los golpes, pero el chusco no lo solté. Lo que pasa es que lo juzgaban, que esa es la diferencia. Pero lo juzgaban normalmente, ¿eh? Con jueces como Dios manda, y si no era culpable no les hacían nada. Si no, claro que no. Los mandaban fusilar y los fusilaban por haber asesinado a ellos previamente. Pero que también fueron muchísimos. No quiero yo evitar eso como por ejemplo, una cosa negativa para Franco fue, que no sé si la pudo evitar, en un pueblo de la provincia de Badajoz, que no me acuerdo cómo se llama, o no sé si fue en la capital, que cuando lo tomaron, porque los nacionales iban avanzando, pues le costó muchísimo tomarlo. O sea, fue una carnicería la que hubo terrible. Y no pudo contener a las tropas, vamos, el que fuera, él no iba ahí entonces al mando de eso, era Varela, me parece, el general Varela, el que cometió aquella atrocidad. A los que al final se rindieron después de luchar bravamente, lucharon muy bravamente allí los comunistas y los socialistas muy republicanos, hicieron una carnicería entre los asaltantes antes de tomarlo. Pues los asaltantes los mataron. En vez de hacer los prisioneros, los mataron. Y eso siempre se le ha achacado, que son cosas de la guerra. Yo me acuerdo
Después ha habido las batallas tremendas, la batalla del Ebro, la batalla de... ¡Buah! Ha habido cada carnicería. Pero eso es normal, mira. La guerra entre bandos, el bando nacional y el bando colonial. Y luego empezaron a desertar ya, y bueno, empezaron a desertar y claro, y a marcharse hacia Francia. Y Franco dejó, que eso no se ha dicho bastante, pero que está ahí escrito, claro, dejó que se marcharan los que quisieran. Cuando llegó al final a Madrid, tomó Madrid, dejó, y había una caravana enorme en la carretera del norte, no sé si es lo que ahora es la 6, que era una carretera estrecha, claro, como en todo entonces, y esta de tierra en algunos sitios, para que se fuera todo el que quisiera. Y los franceses abrieron la verja y dejaron que pasaran. Y entonces pasaron allí miles y miles de evacuados, que son los que después, pues son los clásicos que sabemos que todos esos apellidos que ves hay veces de franceses, pues son porque, claro, se cruzaron con estos, ¿no? O sea que ahí dejó marchar a mucha gente. A los demás que se rindieron, pues los metieron en campos de concentración y luego lo fueron soltando poco a poco. A eso no les hicieron nada, salvo que tuvieran delitos de sangre, pero no delitos de sangre en campo de batalla, sino asesinatos. En la calle, sí. Y nada más, que me habéis hecho recordar una cantidad de cosas que preferiría haber olvidado, porque no hay nada peor que una guerra civil. En la guerra entre hermanos, que es donde afloran los peores sentimientos del ser humano. Fíjate bien lo que te digo. Ahí es donde afloran. Ahí es donde se ve lo que es el ser humano. Como el día que detuvieron a mi padre, que al día siguiente viene a ver a mi madre, que estaba en un baño de lágrimas, porque creía que lo iban a matar. Una prima hermana, que era como hermana porque la habían adoptado mis abuelos, porque no tenía padres, y la habían adoptado y la tenían como hija, y era íntima, dentro de las hermanas que eran la familia de mi madre, pues era con la que mejor se llevaba. Pues bien, pues vino a verla, por eso, y dice, no, hija, pero es que tu marido, claro, pues oye, tu marido debe ser facha. Facha no decían entonces, debe ser de derechas. Y claro, te compréndelo, pero bueno, si lo más que le puede pasar es que le echen 30 años de cárcel, pero fíjate cómo puede la gente a un ser querido decirle eso. Pues nada que más, porque no hay nada peor que el enfrentamiento. Dentro de las hijas de mi abuelo era muy de derecha, pero tenía 3 hijas, que una porque trabajaba en Telefónica y le hicieron un enlace sindical, no sé qué, y se hizo de izquierdas, otra porque se ha hecho un novio que era anarquista y ella se volvió también, y esta que era. Las otras 2, tenía 6, las otras, bueno, 2 o 3 eran de derecha y los dentro de la misma familia, y se llevaban a matar, claro. Y luego vinieron al terminar la guerra, como mi padre había estado en la cárcel, pues a los que habían estado en la cárcel le daban una especie de pasaporte particular, de aval, o sea, era un ciudadano privilegiado porque había estado en la cárcel con los rojos y tenía cierta influencia. Vinieron a ver a mi padre a que los sacaran de la cárcel a los maridos que estaban en la cárcel, pero no les habían matado, porque eran rojos, eran enlaces sindicales y eso. En fin, lo mejor de todo es cuando se dijo, vamos a olvidar todo y con borrón y cuenta nueva, porque hay que ver qué malo es esto. Vamos a olvidarnos de esto y vamos a vivir cara al futuro, creando la mayor posibilidad de riqueza y de bienestar y de amor entre el ser humano, y no discordia. Que quede claro que yo de político no tengo nada. En eso soy como mi padre. Todo el mundo se hizo después de lo de eso.
todos de Falange y tal. Falange ni mierda, nada. Yo no quiero. Pero las cosas a llamarles por su nombre y como son. Que veo, me da una vergüenza ver que está la gente callada. Diciendo, pero bueno, pero cuando salen ahí, luego yo no sé quién coño ha comprado las televisiones ahora, debe ser un malnacido, que dicen una cantidad de mentiras que a mí se me llena la sangre. Pero bueno, como me voy a morir, he cumplido 90 años, me voy a morir muy pronto, pues me quedaré tranquilo, supongo. ¿Algo más?